Bueno, muy buenos días a nuestros compañeros allá en Argentina. Hoy día vamos a ver un poco sobre la arquitectura en madera en Chile. Vamos a ver los principales biomas que componen el territorio chileno, de donde obtenemos material maderable, ¿cierto? Y un poco cuál es el desarrollo de la arquitectura en madera desde sus orígenes hasta la arquitectura contemporánea. Bueno, en Chile, principales como ecosistemas. Hay muchos que vamos a ver la variedad que existen, pero los principales en el norte, todo lo que es Valle Central, Santiago, Norte Chico, es el bosque esclerófilo, que es un bosque de leñas duras, resistente a la sequedad y al clima árido, un bosque de súper lento crecimiento, cuya historia está marcada por la deforestación relacionada a la industria minera, ya sea de escala artesanal en su inicio hasta la escala industrial. Principales ecosistemas que tenemos en Chile es el bosque esclerófilo en la zona norte, luego tenemos el bosque andino patagónico, que es el bosque que compartimos en toda la zona transandina eh, de la zona sur, ¿cierto? Que compartimos entre Chile y Argentina, que es un bosque que se caracteriza por ser caducifolio en su parte cordillerana, mientras que en la parte más costera tenemos la selva valdiviana, que es una selva, al igual que la selva amazónica, muy densa en vegetación, un ecosistema con grandes volúmenes de biomasa, eh, que tiene también una gran biodiversidad de especies arbóreas. Como podemos ver aquí, tenemos 15 y más especies incluso, de maderas que tienen muy distintos usos, que tradicionalmente se han usado para construcciones de muy buena calidad y que tienen distintas propiedades. En Chile existe una ley de bosque nativo que está orientada a la protección y el fomento de la producción forestal de maderas nativas. Y así, del mismo modo, en Argentina también existe una ley. Y es importante como tener esto en cuenta, ya que la industria forestal que conocemos es una industria que no trabaja con esta variedad de maderas, es una industria que está enfocada en el monocultivo de especies arbóreas, principalmente Pinus radiata, Eucalyptus nitens y Eucalyptus globulus. De estas especies, la única especie que es realmente maderable para la construcción es el Pinus radiata. El Eucalyptus globulus también se ocupaba, pero cada vez se está ocupando menos y se planta sobre todo el Eucalyptus nitens, cuyo principal uso es para producir celulosa. Entonces, como podemos ver también en estos gráficos, uno de Chile del año 2017, la madera cerrada consta solamente de un 10% de la producción de exportación de maderas forestales, mientras que casi un 50% es solamente pulpa, que se ocupa para celulosa, producción de ropa y etcétera, otras industrias. Lo mismo en Argentina, podemos ver que la madera aserrada, que aquí bueno, se ve un poco pequeño en este gráfico, pero esta franja azul es bastante menor a la producción de estas otras franjas, la franja celeste y morada que se ven acá abajo, que es la producción también de pulpa. Entonces la industria forestal no está principalmente enfocada en desarrollar la construcción en madera, porque justamente aún estamos en un proceso de tener tecnologías que nos permitan darle uso constructivo a estas maderas. Entonces, un poco entender que el ecosistema natural del país tiene una gran variedad de biomas distintos donde se albergan estas especies maderables y que estos ecosistemas finalmente son la fuente de materia prima y también son el hábitat, ¿cierto?, de biodiversidad de nuestro territorio. Aquí es interesante y es bonito considerar este paralelismo entre lo que en, cuando se habla de bosque, se habla de el bosque catedral. El bosque catedral es lo que se entiende como el bosque cuando llega a un estado de maduración en que los árboles llegan a su máximo de altura y la altura del dosel y el sotobosque generan un espacio que nos recuerda, ¿cierto?, a los espacios de las catedrales.
Entonces realmente hay que entender que el bosque es un ecosistema que en sí mismo es un hábitat y es un edificio construido. Y que de ese edificio construido salen los elementos que tienen esa capacidad estructural. Porque los árboles en sí mismos, en su propia morfología, están solucionando problemas estructurales al momento de crecer. Tienen una capacidad de resistencia a la humedad, a los agentes bióticos. El mismo ecosistema de estos bosques, en el caso de Chile, que son bosques fríos, tiene una gran resistencia a los incendios forestales. Entonces, un poco la construcción en madera tiene que entender y sustraer esas capacidades constructivas del bosque mismo, del bosque vivo, para construir un hábitat humano. Bueno, para entender los sistemas en madera es importante entender cómo se clasifican, en primer lugar. Así que vamos a revisar brevemente los sistemas de clasificación, que son principalmente dos. Están los sistemas de luces menores y los sistemas de luces mayores. En los sistemas de luces menores tenemos el sistema poste y viga, los entramados verticales, los entramados horizontales, los sistemas de placas y la madera maciza. Y en los sistemas de luces mayores tenemos los sistemas planares, sistemas laminares y estructuras espaciales de entramado. El sistema poste y viga, ¿cierto?, es el sistema más tradicional que trabaja con elementos de gran escuadría, es decir, de gran tamaño, de espesor de las piezas, que se trabaja preponderantemente con maderas nativas, maderas de buena calidad estructural. Es lo que podemos ver acá, por ejemplo, en toda la construcción chilota. En estos casos son ejemplos de la construcción japonesa, ¿cierto? Luego tenemos los sistemas de entramado. Claro, el sistema de poste y viga es un sistema donde los elementos pasan desde las fundaciones hasta las estructuras de techo. O sea, ¿es una sola pieza vertical y pasa de fundación a techo? Depende del caso, o sea, hay casos donde los mismos elementos están cortados y hay sistemas que van agregándose arriba, pero fundamentalmente es un sistema donde, claro, hay elementos verticales y horizontales, pero que trabajan como elementos unitarios de gran escuadrilla. Versus los sistemas de entramado, que son sistemas que aparecieron con la industrialización de la madera y la construcción a mayor escala y a mayor velocidad, porque son como casas con palito de fósforo, ¿cierto? O sea, son una sumatoria de elementos de mucha menor escuadría que permite construir estructuras livianas y de fácil construcción. En estos sistemas hay distintos. Uno es el balloon frame, que es un sistema que la característica que tiene es que los elementos verticales van desde el primer piso hasta arriba, y después tenemos sistemas donde esos elementos verticales se van dividiendo por plataformas. El sistema de plataformas es el que más se ocupa hoy en día, justamente porque el sistema balloon frame fue un sistema que se desarrolló mucho en la ciudad de Chicago, en un momento en que Chicago creció mucho, en muy poco tiempo, empezó a albergar mucha población migrante que llegó, y la ciudad completa se construyó con este sistema, sin medidas de seguridad ante el fuego. Entonces sucedió que luego de una sequía, la ciudad completa en un momento ardió en llamas, porque estos sistemas constructivos tienen esa desventaja, ese punto débil. Entonces, bueno, importante entender eso, que finalmente eso también pasa con los sistemas de entramado, que como son elementos muy pequeños, no son capaces de resistir el fuego. En cambio, el sistema poste y viga, los elementos constructivos de madera de gran escuadría, perfectamente pueden resistir el fuego porque se queman por su exterior, pero los elementos estructurales se mantienen íntegros. Bueno, luego tenemos los sistemas de entramado horizontal, que también se conjugan con los sistemas de entramado vertical, ¿cierto? Luego ya algo más contemporáneo que ya se está ocupando bastante en Chile, que es un sistema mucho más prefabricable, de armado más rápido, que es el sistema de placas. Hay varios tipos de placas, pero el más conocido es el sistema SIP, que son paneles estructurales aislados, compuestos por dos capas de contrachapado unidas por un material aislante, ¿cierto? Este es un proyecto de Alejandro Sofia, que es un arquitecto chileno, que un poco hace esta exploración a partir de este sistema que te obliga a una modulación
un sistema de grilla, digamos, súper determinado, porque el panel te da la medida para todos los recintos de la casa, explora un poco cuáles son las posibilidades morfológicas de este sistema. Y luego tenemos los sistemas de madera maciza, que son sistemas donde se hace, al igual que sería un contrachapado, pero que se construye a partir de tablas de madera, de elementos mucho mayores, y eso permite construir paños de muro completos que se hacen en fábrica y luego se montan in situ. Y este es un sistema que tiene muy buen comportamiento estructural y térmico por su volumen y su masa intrínseca. Luego ya los sistemas de luces mayores son los sistemas planares, que es lo que normalmente conocemos en los sistemas de carpintería metálica, pero que de igual manera funcionan en madera, con elementos laminados, en que se construye estas cerchas, sobre todo, cerchas o vigas laminadas, como podemos ver en el ejemplo de la derecha, que logran salvar esas luces completas. Claro, entre una cercha y una viga laminada, la diferencia vendría siendo que uno es un elemento compuesto, la cercha es un elemento compuesto, puros elementos unidos in situ a través de uniones metálicas, por lo general, mientras que la viga laminada se hace en fábrica, no in situ, y todos los elementos van encolados. Y tiene buen comportamiento estructural porque los encolados consolidan la madera como una sola pieza. Luego tenemos los sistemas laminares, que son sistemas que permiten ya hacer geometrías más complejas, sistemas que fueron muy desarrollados por Fray Otto, pero que se siguen usando hasta la actualidad porque permiten una gran versatilidad para grandes luces y programas complejos, ¿cierto? Es bien particular que estos sistemas finalmente están más cercanos a lo que hablamos cuando entendemos por arquitectura parametrizada. Son elementos de escuadrilla bastante menor, pero que al generar láminas, al generar reales paños, logran estructurar superficies de grandes luces. Y también hay sistemas laminares más antiguos que funcionan a escala más artesanal, como la bóveda Solinger, que es muy interesante en cuanto a vivienda, que es un sistema que fue desarrollado en Alemania en un momento que había una gran escasez de vivienda y que permitió rápidamente ampliar muchas casas, muchas construcciones preexistentes en sus techos, generando segundos pisos y ampliaciones para las viviendas. Y luego tenemos también las estructuras de entramado, las estereométricas, que son estructuras que permiten a partir de entramados que funcionan tanto, o sea, en 3 dimensiones, construir estructuras estructuras rígidas de gran volumen y buena resistencia, ¿cierto? En este caso el pabellón Expo Milano de Chile. Acá en nuestro país no tenemos todavía muchos ejemplos de esto, pero son estructuras igual bastante versátiles, que normalmente se trabajan como techos o como estructuras de cubierta. Y luego hay sistemas mixtos, que son sistemas que ya es un poco más difícil definir en qué categoría cabrían, como este edificio desarrollado por Shigeru Wano, que es un edificio que se podría decir que es un poste y viga, sin embargo está construido a partir de elementos laminados, de gran envergadura, y que además tiene ya un desarrollo y un diseño de las formas y las formas de esas uniones y de los elementos constructivos que está pensado para el comportamiento estructural en caso de terremotos. Este es un edificio que está en Japón. De tal manera que está pensado para poder deformarse y tener absorción plástica. Esto quiere decir que los elementos estructurales pueden cambiar su forma al momento de un terremoto para absorber la energía del terremoto. Y bueno, ya entrando en materia, en Chile, se podría decir que los orígenes de la arquitectura en madera, con mayor desarrollo y reconocimiento, están en la escuela Chilota, que es una escuela que partió por el desarrollo de las iglesias, en las misiones circulares que hicieron los jesuitas en el archipiélago de Chiloé, y que son una serie de iglesias que de hecho son patrimonio de la humanidad, que
por un lado conjugaron como un diseño que viene de una tradición europea, pero que sin embargo se conjugó con una técnica carpintera muy buena, que se origina en el archipiélago también por la carpintería de Rivera. Y también es interesante que este encuentro entre arquitectura clásica y técnica vernácula nos da casos como la iglesia de San Francisco en Castro, que es una iglesia que fue diseñada y pensada para ser construida en ladrillo. Sin embargo, cuando llegan los planos a la isla de Chiloé, se dan cuenta que allá no tiene ladrillo. No existe arcilla en la isla, por lo tanto es imposible hacer ladrillo para construir esta iglesia. Sin embargo, la iglesia se construye siguiendo los planos, completamente en madera. Entonces tenemos una construcción que imita en muchos casos el material pétreo, sin embargo se realiza en su completitud en madera. Y para esta iglesia, como para entender un poco también la importancia de la diversidad de las especies maderables, se ocuparon un montón de especies nativas, como el alerce, el ciprés, el coihue, y otras llamadas maderas coloradas, que son maderas de lento crecimiento y de muy alta dureza. Y bueno, también conocemos los palafitos, que es esta relación que guarda el archipiélago de Chiloé con el mar, porque fundamentalmente fue un territorio que cuando empezó a ser habitado no podía ser habitado al interior, solamente era habitado desde las costas. Entonces la única posibilidad, los terrenos disponibles, era junto al mar. Y esto también es bien interesante para que vayamos viendo cuál es el uso que se le puede dar a las maderas, justamente las maderas que provienen de estos ecosistemas acuáticos y que por lo tanto son muy resistentes a estar en ese medio. Tan buenas son estas construcciones, tanto por su material como por sus sistemas de uniones. Son construcciones de madera que no tienen clavos, que no tienen elementos de rajería, sino que están simplemente hechas con uniones en madera. Que en Chiloé se hace lo que es la minga de tiradura de casa. Y las casas completas, cuando alguien necesita mudarse, se hace una minga, o sea, un trabajo colectivo, en donde las casas se mueven de un lugar a otro, tirándolo con bueyes, con animales y entre mucha gente. O sea, la resistencia, la dureza y la consolidación de estos sistemas estructurales es muy alta. Porque hacer eso con una casa que estuviera construida en un sistema de entramado sería imposible. O sea, una casa de entramado, tú la tiras por una esquina y se te desarma. Y bueno, de Chiloé surgen entonces estos arquitectos contemporáneos que empiezan a poner en valor esta tradición, como es Edward Rojas, que un poco se inspira en la geometría y en la estética también de la carpintería de Rivera, y que reconoce ese valor cultural que lleva tanto tiempo generándose de saber trabajar este material y de trabajar justamente con maderas nativas, poner en valor esos materiales. Entonces una carpintería contemporánea que llega a diseños eh, bastante modernos, que están como en la misma página, se podría decir, que el ámbito internacional, pero que están pensados y construidos desde esta sabiduría, desde esta técnica vernácula. Otros arquitectos como Guillermo Acuña y Asociados, que están creando una arquitectura bien particular también, muy identitaria, de nuevo como inspirándose en los elementos constructivos y en la relación con el paisaje en Chiloé, sin embargo ya generando una estética bastante distinta. Son sistemas igual como de entramados, pero de entramados espaciales, lo que trabaja Guillermo Acuña. Eh, entonces son sistemas que están compuestos por elementos menores, pero que logran resistencia a través de la multiplicación de los elementos estructurales. Luego el trabajo plástico de la madera, arquitectos como de la oficina de Peso von Elrihausen, que también toman esta expresión plástica de los elementos como los pilares, como se hacían las iglesias chilotas, donde el pilar de piedra, ¿cierto?, que es redondo, es replicado, pero a través de madera.
y uno de los arquitectos como más conocidos y reconocidos por su trabajo en madera en Chile también es José Cruz Ovalle, que ha diseñado proyectos de gran complejidad geométrica y que son bueno, realizables gracias a que se trabaja con la madera, un material súper plástico y súper capaz de generar voladizos, generar eh, estructuras complejas, digamos, pero estructuralmente bien afianzadas para el territorio de Chile. También hay un trabajo muy cuidado en la obra de José Cruz Valle sobre la luz y la atmósfera que se puede generar con la madera. La madera es un buen material y recomendado en general para los espacios educativos. Luego esto sería un sistema planar, ¿cierto? Son cerchas laminadas, vigas laminadas que construyen un sistema de cercha y que también la madera tiene esto, que permite generar geometrías mucho más orgánicas. Este es otro caso, Casu Segers, el Hotel Tierra Patagonia, junto al Parque Torres del Paine, en el sur del país, donde también la madera se ocupa como un elemento del mismo territorio y entendiendo las cualidades específicas de este territorio, que es un lugar muy ventoso. Entonces, la madera, en este caso, muy inspirada en los perfiles de las alas de los aviones, toma una forma aerodinámica que es capaz de resistir los fuertes vientos que hay en este lugar. Y luego tenemos casos como República Portátil, de aquí de esta misma escuela del Biobío, que trabajan también como la posibilidad de la madera de el montaje rápido y de la construcción, digamos, de elementos de escuadrillas pequeñas para generar espacios de pabellones, espacios de activación social, y también que son construidos desde la lógica participativa. Aquí tenemos el casino, que nuestros estudiantes bien lo conocen. Son estructuras también que son bien adaptables, son estructuras ligeras, la madera es un material ligero, y por lo tanto muy versátil, se puede combinar y en este caso añadir a estructuras preexistentes. Esto sería una entramado espacial, ¿cierto? Otro caso interesante es el edificio VIP de Alberto Mosso, que es un sistema ensamblable que se puede desensamblar y mover de lugar. Un sistema que está pensado desde una lógica de fabricación y montaje rápidos y de versatilidad, en el sentido de que son sistemas de madera que permiten ya edificios de 3 pisos de altura con plantas libres, lo cual es bastante interesante porque empieza a dar la posibilidad de pensar los centros urbanos de densidad media y eventualmente de alta densidad con estructuras de madera. Y bueno, también es muy importante y en Chile ha habido un auge bastante importante, sobre todo desde la pandemia, de la vivienda prefabricada en madera. Sin embargo, es importante notar que la vivienda prefabricada en madera tiene historia en Chile, eh, ya que en los años 70, 60 existían viviendas prefabricadas que se exportaban de Chile a otras partes de Latinoamérica y que justamente se construían con maderas nativas. Y en cuanto, bueno, a desarrollo tecnológico, acá el Centro de Innovación en Madera, que aúna bastantes instituciones de Chile, la Universidad Católica, la Universidad del Biobío, la Universidad Austral, y las empresas forestales como son Arauco, CMPC, que están interesadas evidentemente en el desarrollo de los sistemas constructivos, porque como hablábamos en un comienzo, la construcción en madera no es algo tan preponderante, es algo que está creciendo recién, porque estas tecnologías constructivas se están recién desarrollando. Y esto, bueno, es una prueba de principio, este proyecto que es la Torre Experimental Peñuelas, que es la torre de mayor altura, creo, en su momento en que se construyó en Latinoamérica, en un país sísmico, por lo tanto, igual es un hito que un poco permite demostrar de que es posible. Es posible empezar a pensar edificios de vivienda social, por ejemplo, o en general, edificios que permitan densificar ciudades a partir de un material que, bueno, es carbono neutral y por lo tanto, si tiene un buen manejo,
puede ser mejor y una opción buena a la construcción con hormigón. Y bueno, es un poco para introducirlos y contarles lo que es en los últimos años la arquitectura madera. Muchas gracias y saludos por ahí. Saludos. Pero hay alguien presente. No lo sé. Deja de compartir en el rojo. Lo que estaba pensando es que podríamos desconectar esto y aprovechar a grabar la cafetería fuera. ¿Podríamos hacer eso? Porque ya que la mostraste, podríamos ir a verla. Que nos vamos así como sesión de... Ahí seguimos. Pero tiene que quedar vinculado la cámara. Sí. Ah, no, tú desvinculaste en la cámara. Sí. Pero que nos llevamos en la cámara. Ah, con el computador. Sí, con el computador y la cámara. ¿Qué le pasó? O con la cámara del computador solamente. No sé si hay alguien de afuera conectado. A ver, déjame. Me parece que no. No sé Parece que si. no. Ya. Si no, Lorenzo hacemos Valli. otro bloque y grabamos la cafetería. Para... Ya. Nos despedimos. Bueno, nos despedimos entonces. Saludos. Ya, nos despedimos. Nos despedimos. Les vamos a compartir la presentación para que la puedan tener. Ya, que estén bien. Chao.